También nuestro hermano Gabrielito. Muy bien. Damas y caballeros, muy buenos días, tardes, noches. Tengan cada uno de ustedes. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí compartiendo con Gabriel Chitay, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos. Gracias. Es un gran gusto estar por acá, estar compartiendo con vos, con ustedes, con todo el equipo de producción acá. El gran equipo de producción. El gran equipo de producción. Y bueno, con todos los amigos que están siguiendo o que van a seguir acá el trabajo que estás haciendo, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que sí, estoy muy feliz, vos. Estoy muy contento de que estés aquí acompañándonos en este podcast. Y pues la verdad es de que hemos visto, o bueno, más que visto, te conozco desde hace ya un buen rato, ¿a vos? Sigo tu proyecto, sigo lo que haces desde hace ya bastante rato y la verdad considero de que lo que vos haces es algo muy bonito, ¿a vos? Algo no como lo que normalmente solemos ver nosotros en redes sociales, que es la principal fuente en la que vos te desenvolves, una de las principales, sí, diría sí, yo. Y por lo menos es algo de que tal vez muchas veces nosotros no somos conscientes, vamos, al hecho de que la manera en cómo se expresa de Dios en redes sociales tal vez no es la manera en la que debería de ser expresado, por decirlo de alguna manera, vamos, porque tenemos una percepción de Dios en redes sociales de que o Dios es muy bueno o Dios es muy malo, vamos, pero nunca hay como que una concordancia entre cada uno de esos aspectos. Y me gusta mucho la manera en la que vos mostrás ese tipo de aspectos, claro. ¿vos? Bueno, lo que pasa en redes, bueno, al final de cuentas, tiene mucho que ver también gustos personales, ¿no? Ajá. O sea, también el gusto personal se mezcla. Me gusta ver a alguien muy extrovertido, me gusta ver a alguien más religioso, más tranquilo. No sé, eso tiene mucho que ver. Pero sí es cierto, digamos, hablando en general, sí es cierto que o encontrás una forma de hablar muy cuadrada de Dios, como que tal vez podría estar bien dentro de una reunión de iglesia, que vos decís, entendés que el plan de Dios, y entendés que más que una ley pesada sobre vos, o sea, si hay un mandamiento de Dios es porque es la forma como Dios quiere bendecir tu vida, y más que una carga, es la forma que Dios te asegura es que sí vas a ser feliz, ¿no? Entonces, adentro lo entendemos, pero lo expones hacia afuera y es como que no, son leyes, es una carga, la iglesia está atrapada en el pasado. Ajá. Bueno, esa es una forma, o el Dios que condena, y está el otro lado de todo es bien light, todo es bien, pero Dios es amor y Dios te deja hacer todo, o sea, no sé por qué critican si Jesús es amor y viva el amor y todo está bien y se puede hacer todo, se puede decir todo. Entonces, y tenemos a mucha gente en redes, incluso sacerdotes religiosos, que han llegado a ese extremo, ¿verdad? De mostrar a un Jesús permisivo en todo, que es amor, un amor sin responsabilidad, ¿verdad? O sea, es todo demasiado light. O sea, sí pasan esas dos cosas. Sí, la verdad es que es muy... Es que yo lo he visto, yo soy muy... yo soy de los que desperdicia sus 20 horas diarias en TikTok, ¿vamos? O sea, uno percibe eso, ¿vamos? Sí. Uno ve, por lo menos en mi caso yo veo muchas cuentas cristianas, ¿vamos? Y veo de que sí, que muy light, ¿vamos? Dios te ama, que no importa cómo seas, que la gran... pero también por otro lado están esos cristianos que, ¿no? De que... te vas a ir al infierno, vamos, de que el diablo está viviendo en vos, que Free Fire es del diablo, vamos, y todas esas cosas, vamos. Entonces, sí es como que hace falta ese cambio de perspectiva referente a eso, tener algo un poco más certero, un poco más de como vos decís, ¿va? El amor con responsabilidad, el saber que lo que vos estás haciendo, que el amor que Dios te tiene también recae una responsabilidad sobre cada uno de nosotros al decir, bueno, Él me ama, pero ¿qué le voy a dar yo a él también, va? Sí. Bueno, mira, pues vamos a dejar un poquito de lado, por ejemplo, la forma en como en redes vemos, por ejemplo, a nuestros hermanos cristianos evangélicos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dejar a un lado de ellos porque
tienen su visión, su doctrina, y Sí, todo. Entonces, cabal. dejándolos a ellos a un lado y centrándonos en nosotros como cristianos católicos, mucho tiene que ver, o en parte tiene que ver la cuestión de formación, ¿va? Cuánta gente se dice católica, pero pues le preguntan los mandamientos de la iglesia y no te sabe ni uno, ¿va? O el Padre Nuestro a la mitad te lo deja y ya no se lo sabe, ¿va? Entonces, por una parte está el que desconocemos qué es lo que nuestra iglesia enseña realmente. Entonces, si la mayoría se interesara por estudiar, no estoy hablando de que sea un teólogo, ¿va? Pero por lo menos conocer el fundamento de nuestra fe, pues bueno, habría cosas del día a día que podría afrontar, no hacer una crítica destructiva, sino una crítica o una observación desde la fe, de buena manera, con buen juicio y todo, sin entrar las clásicas peleas que ves en redes, ¿verdad? Que abajo y se insultan, están, no sé, tratando de defender, entre comillas, ¿verdad? Tratando de defender a Jesús o defender a la Virgen María, pero con unas palabrotas, cabal, o burlándose de los otros. Entonces decís, no, nos ayudan más y no nos defienden, ¿va? Nos ayudan más quedándose callados. Entonces, digo, si conocieras, pues tendrías mejores formas de responder. Y también pasa que hay mucha gente que, pues porque ha estudiado, se cree más y desde lo que saben, pues condenan, ¿verdad? Y se burlan de otros porque ellos sí saben. Entonces, creo que a la par del conocer estaría el tener esa sensibilidad como Jesús, ¿verdad? Jesús era la sabiduría con piernas, o sea, el mismo de héroe y siempre. Y sin embargo, cuando Jesús debió ser duro, pues fue duro, ¿no? Pero cuando tenía que tener misericordia, lo hacía también. O sea, nos falta mucho todavía para eso. Sí, la verdad es que creo que, bueno, esto es algo de un constante aprendizaje, vamos. Sí, es por ello sí. que por lo menos dentro de la iglesia sí es muy... Creo que una de las cosas que más nos faltan es el aprender a amar la formación, vamos. Uh-huh. Porque, por lo menos en mi caso y en el de muchos otros, es como que existen los agentes de pastoral, los que están, tal vez no los que van a conocer todo respecto a lo que Dios respecta, digamos, valga la redundancia, pero el conocer por lo menos esos aspectos básicos referentes a la fe, vamos, a la fe. Y hace poco andaba yo escuchando de que hay una formación después de agente de pastoral, que es de la de formación... no me acuerdo. Simón. Pero es así como que de formación permanente. Ajá. Es la cuestión. Y es como que, bueno, entonces vas a estar por el resto de tus días ahí en formación, vamos. Y yo decía, la gran... Y es cierto, vamos, porque uno pone a pensar en la cuestión de lo que es Dios, de lo que Dios hace, e incluso en el mismo hecho, en el jalar un pedacito de lo que nosotros consideramos que es lo que Dios hace en nuestra vida. Y tiene una gran cuestión que uno tiene que asimilar, vamos, y de la cual uno puede aprender muchísimas cosas, ¿va? Y sin embargo, aún así, solo estamos aprendiendo un fragmento o estamos sabiendo sobre un fragmento de algo gigantesco. Claro. Bueno, yo me pongo a pensar, a lo mejor si algún chavo que recién está acercando a la iglesia, por ejemplo, ve este video y dice, están hablando de algo que yo ahorita no quiero saber, ¿va? De formarme o algo así, ¿va? Podríamos, digamos, reducir todo esto a algo muy básico. El chavo que está enamorado, que quisiera que algún día esa muchacha fuera su novia, hoy la vio pasar, hoy la vio, no sé, en algún lugar, pues lo primerito, no sé, alguien la conoce, o stalkearla, a ver, buscarla, pero ¿eso qué es? ¿Cómo le llamamos eso? Bueno, eso es conocer, querer conocer a alguien, ¿va? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta? Sus gustos, va. Llegan a ser novios, la seguís conociendo, se casan y aún los esposos dicen, bueno, sigo conociendo a mi esposa, sigo conociendo a mi esposo. Entonces, al hablar de formación, es simplemente
Claro, son procesos y qué sé yo, un montón de cosas que hay que saber, pero se resume en eso, en el querer conocer. Pues si yo amo, digo que soy católico, se supone que lo estoy diciendo porque yo amo, sí amo mi iglesia, pero amo mi iglesia porque amo a Jesús, ¿verdad? Amo a Dios. Entonces yo quiero conocerlo, quiero saber qué me dijo, qué está diciendo, qué dejó a través, qué ha dejado o qué nos ha dejado a través de la enseñanza de la iglesia. Entonces es amor, o sea, no es porque el padre está ahí friega, que tengamos que llegar a formación, va el padre, ese padre está demasiado estricto y curso de esto y curso, la nombre ya demasiado. No, es para conocer, va, es porque amamos. Se reduce a eso, ¿verdad? Conocer porque se ama. Sí, y eso nos da pie a la primera pregunta de este podcast. Híjole, ni siquiera vamos empezando. Ya vamos empezando. Es que me parece muy curioso ese aspecto que vos decís de el amar, vamos, el amar a Dios, el amar el mensaje que Jesús dejó en la tierra. Y esto da pie al cómo fue que vos conociste a Jesús, conociste de Jesús, sabías de que esto era bonito, que era agradable. ¿Cómo fue ese primer encuentro que tuviste de vos con Jesús? Fíjate que, bueno, yo nací en un hogar católico, tradicional, ¿no? Como cualquier familia católica. Pero pues no había vida de iglesia ni nada. Pero pues lo básico, ¿no? Pues aprenderte el Padre Nuestro, que sea, cosas de niño, ¿no? Entonces, mi familia, digamos, de parte de mi papá, los hermanos de mi papá y mi abuelo de parte de papá, fueron enfermos alcohólicos durante mucho tiempo. Aunque en ese momento era como visto lo normal, o sea, todos los hombres beben y esto es normal de una fiesta, ir y tomar, ¿no? Entonces, antes de que mi papá fuera novio de mi mamá, mi papá ya había dejado la bebida, pues ya había tenido muchos años desde su adolescencia que había sido alcohólico. Entonces, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, llevó a mi papá a Alcohólicos Anónimos sin saber que en el futuro iba a ser su yerno, ¿verdad? Pero entonces él lo invitó a Alcohólicos Anónimos para que saliera de eso. Mi abuelo materno también había sido alcohólico y él también en Alcohólicos Anónimos salió de eso. Entonces fue donde jaló a mi papá. Entonces ahí empezó esa relación con ellos, ahí conoció a mi mamá y se hicieron novios. Bueno, pero el resto de mi familia continuaba eso, de mis tíos y todo, continuaba eso del alcoholismo. Entonces, digamos, ese era como el ambiente. No estoy diciendo pues que viví en medio de alcoholismo y una vida triste, sino que digamos era como lo normal, ¿va? Todos aquí toman y todo, va, está bueno, va. Pero en medio de todo eso, pues problemas propios de pareja entre mis papás y todo, y una vez una vecina pues llegó a invitarlos, miren, vamos a empezar unas pequeñas comunidades, no sé si aquí en la casa de ustedes, que nosotros vivíamos todos juntos, mis abuelos, mis tíos, mis papás, todos en el mismo terreno, entonces queremos, si se puede abrir una pequeña comunidad aquí, va, y entonces empezamos a ir a mi mamá más que todo, ¿verdad? Cosas de la iglesia, mi papá casi no iba. Y pues te estoy hablando que tengo memoria de eso, no sé si tenía yo 5, 6, 7 años, no sé, o sea, chiquito, estoy hablando de un niñito, ¿verdad? Entonces yo iba porque mi mamá iba, entonces yo iba a jugar, ¿va? Yo iba a jugar, me acuerdo de los cantos allá lejos, ya no sé ni qué cantaban, pero solo me acuerdo que era un violín y un acordeón. De fondo, o sea, es lo que allá lejos me acuerdo. O sea, hoy una guitarra, que bocina, o sea, ese tiempo nada, era un violín y un acordeón. Y más así sonaba como a, no sé, sonido de pueblo, regional, no sé, ranchero, algo así, ¿no? Bueno, pero ahí mi mamá empezó a ir y fue mi mamá la que más se acercó a Dios y jaló a mi papá. Y luego mi papá es chef y en esos años él trabajaba en un hotel de aquí de la capital, era chef en un hotel de acá. Y en un retiro de un movimiento dijeron, miren, necesitamos para el próximo retiro necesitamos gente que nos pueda ayudar en la cocina, ¿será que alguien se apunta? Ahí papá se apuntó, dijo, yo soy chef, ¿verdad? Los voy a ir a ayudar. Y ahí mi papá, ahí sí tuvo su encuentro con Jesús, ahí sí recibió ese golpe al corazón, se enamoró más que mi mamá en ese momento, ¿verdad? de Jesús, empezó a servir
Y con los años fue mi papá el que jaló a mi mamá y luego los dos se volvieron servidores de este movimiento. Bueno, con todo esto te estoy diciendo que prácticamente desde chiquito yo andaba en cosas de la iglesia, sí, andaba ahí metido, o sea, yo crecí en eso. A los 7, 8 años que hice mi primera comunión, de ahí me quedé de una vez en un grupito de niños, un corito de niños que había en mi parroquia. Ahí me quedé cantando, ahí empecé mis primeros acordes, aunque mis primeros acordes me los enseñó mi papá en la casa. Ajá. Mi papá le cantaba casi todas las noches que regresaba del trabajo, le cantaba a mi mamá. Mi papá solo se sabe re, la y sol. Y hasta la fecha solo eso se sabe. Y yo le he querido enseñar y trata de aprender. No, yo me sé esta. Y se queda con re, la y sol. Pero eso él me lo enseñó. Mis primeros acordes me los enseñó él. Y luego ya en este coro de niños, bueno, ya veía que otros tocaban, adultos, ¿no? Y yo iba a la casa a repetir lo que oía, lo que miraba. Entonces, digamos que ahí empecé a acercarme a la música. Primero fue por mi papá y después fue por este grupo de niños después de mi primera comunión. Entonces, crecí en ambiente de iglesia, que no estoy diciendo con esto, he crecido como un santo toda mi vida, sí, pero digamos, por lo menos en el ambiente al que me moví fue mucho de iglesia. De vamos a orar, vamos a comunidad. Vamos a comunidad o algo así. Pero pues obviamente también un poco aquello de esta formación que recibimos durante mucho tiempo, tal vez de no hagas tal cosa porque es pecado, no hagas tal cosa porque eso no es de Dios, o cosas así como muy, ¿cómo decirte? Como muy de acusar o de sentir culpable. Ajá. O sea, hoy lo entendés de otra manera diferente, pero digamos, en ese momento fuera así, ¿verdad? O sea, no tomes porque eso es pecado, ¿verdad? No fumes porque es pecado. Entonces, y así un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, uno decía, bueno, así es, ¿verdad? Las normas aquí así son, ¿no? Pero digamos, así fue como me fui acercando a Dios desde niño. Pero creo que es muy diferente a cuando de verdad tenés ese punch con Jesús que de verdad te cambia. O sea, eso fue después, ¿va? Pero digamos, por lo menos a mi niñez y todo, crecí en ese ambiente, ¿va? Qué interesante vos. El simple hecho, por lo menos en mi caso, mis papás también fueron muy de iglesia. Bueno, por cierto, toda mi familia fueron uno de los pioneros aquí en Villanueva, uh-huh. De los primeritos que anduvieron para arriba y para abajo en reuniones, haciendo pequeñas comunidades, retiros, vigilias, me acuerdo un montón de cosas, vamos. Y sí es siempre esa misma relación en la que uno dice qué bonito es el tener una vida así, vamos. El poder tener de alguna manera una vivencia diferente, una vivencia en la cual uno puede decir que esas experiencias son las que terminan de forjar a uno ahora ya como servidor, llamémoslo así, ajá, dentro de la iglesia, que lo ayuda a uno a tener una relación un poquito más centrada, a saber cómo es este rollo, ¿va? E incluso sí, en el caso de tus papás, cómo fue que empezaron también fue algo muy, muy interesante, porque tener una vida en la que uno no conoce de Dios y el poder tener ese despertar, vamos, uh-huh, tener ese encuentro con Jesús que lo termina uno llenando el corazón más que todo, vamos, es algo muy, muy bonito. Sí, claro, no, y yo te decía, no pretendo como pintarte así como que ha vivido entre aleluyas toda su vida, claro, y todo rosa, ¿va? Porque yo he sido de la idea, tal vez estoy hablando voy a mencionar algo de un proceso muy diferente, ¿va? Por ejemplo, nosotros que hemos crecido tal vez como personas entre necesidades económicas y que muchas cosas de las que conseguimos materiales pues ha costado mucho. Por lo menos yo he pensado, si algún día tengo familia, tengo mis hijos, uno quisiera darles todo, ¿va? Pero a lo mejor uno ve que a otros que les han dado todo, pues no aprecian lo que tienen, ¿va? Porque siempre lo han tenido todo, ¿no? Yo no sé si, ojalá nunca cometa yo el error de darle todo a mis hijos de tal manera que pues no valoren lo que tienen. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a lo mejor, pues al crecer en un ambiente, digamos, a pesar de esos años, digamos, un poco difíciles de mi papá más que todo,
Pero digamos que toda la mayoría del tiempo fue de iglesia, a lo mejor uno se reprime muchas cosas propias de tu edad, que tu misma edad te va haciendo que querrás descubrir o experimentar. Y estás en eso, pero es que eso es pecado o eso está mal, ¿verdad? O son cosas que uno es invitado desde fuera a probar, no sé, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo di mucho problema en mi casa, por ejemplo, con el tema de una novia, por ejemplo, ¿verdad? Y era una joven que estábamos del mismo coro, los dos en la iglesia, ¿verdad? Y tuvimos un noviazgo a escondidas durante 2 años. ¿A la verdad? O sea, pero a escondidas en el sentido de que nunca fue de que, somos novios nunca oficiales. Nunca la presentaste formalmente. Jamás, ¿verdad? Pero como que todo el mundo sabía, ¿verdad? Pero de eso no se hablaba. O sea, mis mismos compañeros del coro, del grupo, para salir con ella yo tenía que mentir en la casa para poder salir, no sé, al cine o no sé, ¿verdad? Estoy hablando de 15, 16, 17 años de edad, ¿verdad? A la gran. Entonces, vaya. Pero, ¿y por qué era esa cuestión? O sea, ¿a qué se debía? Bueno, tenía mucho que ver, por ejemplo, que bueno, soy el primer hijo, soy el mayor. O sea, como que soy el primero, o sea, tenés eso de que sos el que da ejemplo en la casa, cabal, a tus hermanos. ¿Verdad? Tenés que ser que firme. Sí, y como yo ya tocaba, yo ya cantaba, bueno, o sea, la imagen de que pues sos un servidor, ¿no? Entonces, a eso voy, con que es cierto, tuve esa bendición de que en un momento mis papás conocieron a Dios y crecimos en un ambiente de iglesia. Y yo sé que todo lo que hicieron lo hicieron por bien, o sea, lo veo hoy. Pero digamos, en ese proceso de edad, de adolescencia y de cambios y todo eso, pues vas viendo que hay cosas como, pero yo quiero saber qué es eso, tener una novia, andar con mi novia o qué sé yo, un montón de cosas. En el caso de otros han de ser otras cosas, ¿no? Pero en el mío fue eso, y entonces a mí no es que me tuvieran prohibido tener novia, sino que ellos no querían que yo estuviera con ella. O sea, ella era o sea, el problema era ella, ¿verdad? Porque conocían muchas cosas de ellas que yo no sé al final de cuentas qué era, ¿verdad? Pero como que conocía muchas cosas de ella. Que Dios guarde. Sí, o sea, con ella no. Pero sí, a mí me gusta. Entonces, sí fue de mucho conflicto, de mucha pelea. Lo más grave, así, lo más grave que llegó a pasar cuando se desarmó todo al final de esos 2 años, fue que nos discutimos una pelea muy fuerte con mi mamá. Nunca le dije una palabra soez o una mala palabra como decimos nosotros, pero fueron palabras tal vez muy fuertes o muy hirientes que yo dije. Sí recuerdo a mi mamá, estaba mi papá acá, mi papá sentado solo oyendo lo que estaba pasando, y mi mamá y yo, sí, una discusión bien fuerte. Ya no me acuerdo qué dije, o sea, muy honestamente yo no me acuerdo qué dije, pero sí sé que tuve que haber dicho algo muy fuerte, muy pesado, porque mi papá se paró y solo me agarró así, uno solo en el estómago, pero así, bien puesto. Yo terminé doblado en el suelo sin aire, o sea, a mí me costó respirar porque me dio una manada bien dura. Y papá, la que pegaba en la casa era mi mamá. Lo que tenía la mano, vení, porque estás molestando a tus hermanos. O sea, siempre fue mi mamá la que nos pegaba. Mi papá no, jamás. Y esa fue la única vez en toda mi vida. O sea, por eso digo, yo tuve que haber dicho algo muy fuerte. Y papá se paró, uno solo, y yo quedé doblado en el suelo. Y supongo que mi papá tal vez me iba a seguir pegando, no sé qué iba a hacer él. Y recuerdo que mi mamá, fíjate pues, me pegó él porque le tuve que haber dicho algo muy fuerte a mi mamá, y mi mamá lo inmediato que hizo fue tirarse encima de mí y protegerme. Ya no le pegué, le dijo a mi papá. Entonces digo, qué grande es su amor, que a pesar de que yo lo que dije era algo muy fuerte, insultante para ella, que la herí, que mi papá tuvo que reaccionar y meterse, y encima ella me defiende. O sea, qué amor, ¿no? Pero en ese rato uno está en su rollo, ¿verdad? Uno está en su que no, ella me gusta, y que no sé qué. Sí, entonces fue tal vez uno de los puntos más altos, digamos, de entrar en conflicto con mis papás. Por algo que a mi edad en ese momento era lo que yo quería, era mi capricho de adolescente, de joven.
Y luego pasan los años, todo cambia, te enamoras de otras personas y todo, y ves eso y dices, por lo que yo estaba peleando, o sea, tanto lío que yo estaba haciendo, pero en ese momento para mí era importante, ¿no? Sí. O sea, era mi vida, decía yo, es mi vida, yo quiero vivir esto, ¿no? Entonces, te pinto eso como para decir, es cierto, crecí casi toda mi vida en ambiente de iglesia, mis papás ya eran servidores, todo este conflicto pasó siendo servidores todos, a mis papás y yo, pero pues no estamos libres de ese tipo de conflictos y a veces no sabemos cómo manejarlos. Y yo, todo un adolescente confundido, o sea, Sí. no te garantiza, o sea, el hecho de que vayas a ser servidor, sí, pero hay procesos humanos normales que a veces no sabemos cómo enfrentarlos, ¿no? Sí, definitivamente. Hay muchas cuestiones en nuestra vida que nos hacen decir, es que a veces no me gustaría o estar en la iglesia porque me prohíben esto, pero no es tanto, no es como tal una prohibición, sino de que es una cuestión de ser uno consciente, ¿va? Ujú. De como decíamos al principio, todo amor tiene una responsabilidad, ¿va? Ajá. Y es algo con lo que yo me quedo respecto a esto, porque a uno como alabador, a uno le caen patas. No, pero sí es esa cuestión de que, bueno, pues uno sin querer tal vez, o sin querer de alguna manera el pretender que las cosas se hagan, pues pasan, ¿va? Ujú. Y es algo normal. Pero es ahí donde entra nuestra responsabilidad en el amor, en el servicio, ¿va? Sí, bueno, mira, yo en mis redes, si alguien entra a mis redes en este momento, cuando vean este video, no sé qué fecha va a ser, pero en este inicio de 2021, 2022, perdón. 2022. Sí, yo todavía en el año pasado. Bueno, por ejemplo, en mis redes dice 29 años como músico, cantautor católico. Entonces, a esto que estoy contando ahorita, por ejemplo, un gran conflicto muy importante en mi vida en contra o entre mis papás y yo, por ejemplo, eso entra dentro de esos años que yo ya salía a cantar, apenas era un jovencito, pero pues y no salía a cantar como ahora lo hago, pero era una temporada en la que, bueno, me ponían acompañantes, personas adultas que pues iban conmigo, o tal vez iba un predicador del movimiento donde yo estaba, íbamos a cantar. Entonces yo ya lo considero una etapa en donde yo ya era un cantautor católico misionero. Pero pues en esa etapa de mi edad eran mis conflictos de adolescente, mis conflictos de joven que yo estaba pasando y me llevaron a esos pleitos grandes con mis papás. Entonces, digo, conocí a Jesús, le serví a Jesús, amaba como amo ahora lo que hago. Pero seguía siendo un humano en proceso, ¿no? Un proceso de Sí. formación, con mis debilidades, y continúo hoy con mis debilidades, mis pecados y todo, pero pues en esa etapa propia pasó lo que tuvo que haber pasado, o sea, es algo que todos tenemos que resolver de nuestras personalidades, nuestros procesos de maduración, tus errores, tus propios errores. Todos quisiéramos tal vez no cometer errores, pero a veces aprendemos más de esos errores, ¿no? Entonces yo ya cantaba, ya misionaba y todo, pero tenía mis propios conflictos personales que tenía que resolver, ¿no? Sí, definitivamente es que la vida es vida, vamos. Y aunque uno no quisiera pasar por ciertos procesos, los va a pasar tarde o temprano. Tienes que vamos. pasar, sí. Y ahí es donde... Porque hay dos conflictos, por lo menos a mí me pasó hace unos 3, 4 años, tal vez más, como 5. Me pasó esa crisis existencial del servidor, vamos. Ajá. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Para qué es que yo estoy haciendo esto? Vamos, ese es el rollo. Y es una de las cuestiones en las que uno tal vez no quisiera pasar, pero que tarde o temprano van a estar, vos. Claro. Porque van a estar. Ajá. Y yo no sé si vos tuviste alguna vez alguna ocasión así, en la que vos tal vez ya pensaste muy bien en decir, bueno, sigo con esto, no sigo con esto, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Mira, yo desde muy adolescente, ya en esa etapa que recién he contado,
había ya un deseo en mi corazón, yo creo que ya había dicho muchas veces, no sé si en algún momento de oración o lo había pensado, pero yo sí sé que en esa etapa, en esa edad, yo ya decía mucho eso, Señor, yo quiero servirte siempre. ¿No? Yo te quiero servir siempre. Era algo que pues yo manifestaba, yo decía, Señor, yo te quiero servir. Era etapa que estaba estudiando mi diversificado y todo, entonces, digamos, hasta ahí mi vida era normal, entre comillas, o sea, de un estudiante y que sus noches o fines de semana ir a servir a la iglesia y todo, ¿no? Bueno, y yo ya estaba con eso, Señor, yo te voy a servir siempre. Llega una etapa en la que después de diversificado, este movimiento que menciono mucho, que en donde serví durante mucho tiempo, me invita a ser parte de su equipo de misioneros a tiempo completo. Fui servidor con ellos a tiempo completo durante 3 años. Y me encantó, ¿verdad? Me encantó mucho. En mi cabecita estaba, cuando estaba estudiando diversificado, yo estudié bachiller industrial y perito en electrónica. Entonces, con mis compañeros hablábamos mucho, sí, cuando salgamos de aquí nos vamos a meter a la universidad, a estudiar una ingeniería, en electrónica o en sistemas, y todos hablábamos de lo mismo. Y en mi cabecita estaba mi nombre con un gerente antes, o sea, gerente tal, o ingeniero tal, gerente de no sé qué. Yo me imaginaba una empresa, decía, yo quiero ser gerente de alguna empresa. Yo me miro ahí, ¿verdad? Con mi trajecito y todo, gerente. De hecho, mis prácticas las fui a hacer a una empresa que es la única que en esos años reparaba los equipos Sony, por ejemplo, que Sony era como lo más alto en ese momento. Entonces yo me di el gusto de decir, entré a hacer mis prácticas a esta empresa, ¿no? Y una de las mejores empresas, y era lo que yo decía, bueno, yo miraba al gerente de tal cosa, ingeniero tal, no sé qué, algún día, ¿verdad? Yo apunto a eso. Pero cuando este movimiento me invita, yo había dejado de trabajar en esa empresa. Me dice, mira, queremos invitarte a ser misionero acá con nosotros. Dije, va, está bueno. Le dije, mis papás, miren, me están invitando. Sí, dale, va. Entonces, el conectar con la gente, encontrarme con la gente, en su mayoría era gente adulta, pero conectar con la gente, tanto aquí en la capital como en el interior del país, me pegó mucho. Me pegó mucho el corazón. Dije, qué bonito. O sea, yo ya servía, pues cantaba aquí y todo, pero el salir ya más constantemente y dedicar mi tiempo entero a eso. La mismísima experiencia de misionero. Sí, eso me gustó mucho y pasé por un proceso de mucho dolor. Yo creo que dice que si el barro hablara cuando el alfarero lo está rehaciendo, pues el barro quizá gritaría, ¿no? Porque lo está quebrando otra vez, ¿verdad? Y volviéndolo a hacer. Pasé por muchas experiencias que yo en su momento decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Por ejemplo, muchas veces he contado que mis amigos mis amigos de ese grupo, después de una mañana de servir en X lado, todos, vamos al cine, vamos a comer, y tal vez ahí estaba la muchacha que a mí me gustaba, ¿verdad? Yo también quería ir y todo, no, pero esa tarde tengo que ir a cantar a X lado. Entonces, muchas veces renuncié a muchas cosas de compartir con amigos o con mi propia familia, pues porque tenía una actividad y a veces yo iba así como, porque tengo que ir, va, o sea, ya está en programación y hay que ir a esa comunidad. Y a veces, yo digo, a veces eran grupos de 5 o 6 personas, adultos, mayores, y yo decía, la gran, estoy aquí con estos señores, no sé ni quiénes son, va. ¿Por qué no estoy en el cine con mis cuates? Pero todos esos años que estuve a tiempo completo me pulió mucho, me hizo como aprender a renunciar a mí, a morir a mí para servir. Pero para llegar a lo que mencionaba, si un conflicto o un momento en donde llegas a decir, ¿qué hago aquí? Decías, ¿verdad? Era lo que planteabas. Después de ese tiempo, de esos 3 años que estuve ahí, o sea, yo hubiera podido seguir ahí por el resto de mi vida si hubiera querido, pero después de 3 años llegó un momento donde, Señor, yo ya te dije que te voy a servir para siempre, pero siento que algo falta. No sé qué es, va. Me quedé 2 años como en el limbo. Después de esos 3 me quedé 2 años como pensando, ¿qué hago? Y de pronto, no sé explicarte cómo, solo sé que se cruzó por mi mente el nombre de Esquipulas. Esquipulas, ¿qué onda con Esquipulas? Mira, no importa qué parroquia iba o a qué lugar iba de compras o donde quiera que yo anduviera metido, tienda Esquipulas, abarrotería Esquipulas, no sé qué, Cristo Negro, y me aparecía Esquipulas por todo lado. Y dije, Señor, ¿por qué me estás metiendo Esquipulas por todo lado? O sea,
¿qué es, va? Yo ya iba a Esquipulas, cuando estaba en ese movimiento me mandaban a llamar muchas veces, miren, queremos que él venga a cantar aquí, una refacción juvenil, una cena familiar. Entonces yo tenía ya cierta relación con Esquipulas, pero de pronto se empezó a meter Esquipulas, y resulté yéndome a vivir 4 años a Esquipulas, porque eso estaba aquí, Señor. ¿Qué querés? ¿Qué me estás pidiendo? Yo ya había pasado por la etapa, nunca me metí a una etapa de discernimiento vocacional en ninguna congregación, pero yo ya había pasado la etapa de, yo, sacerdote. Nah, para mí, ¿va? No, me gustaban mucho sacerdotes, su forma de predicar o de hablar, y yo dije, si algún día fuera sacerdote, quiero ser como tal padre. Pero fue rápido, pasó eso, y dije, no, sacerdote no. Entonces decía, ¿por qué me estás mandando a otro lado? Yo no sabía si me iba a quedar a vivir para siempre en Esquipulas o iba a durar apenas unas semanas. Resulté viviendo 4 años allá, pero fue una etapa de búsqueda. Yo fui a buscarme por eso que vos decís. Entré en un momento donde, Señor, ¿querés que te sirva? Pero ¿cómo? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? O sea, yo sé que voy a cantar, sé que me tenés cantando y todo, pero ¿qué más? siento que me hace falta algo. O sea, hay algo que no entiendo y me estás llamando acá. ¿Qué querés de mí? Entonces, en resumen, digamos, de esos 4 años, llegué a descubrir, fui a trabajar a un colegio y el colegio me dio oportunidad cada bimestre de hacer conciertos con los jóvenes para cerrar cada bimestre, entregaban notas y todo, y al cierre había un concierto. Entonces la directora no me conocía, no sabía ni quién era yo, solo le hablaron de mí, me dio chance en el trabajo, trabajé ahí y le dije, señor directora, a mí me gustaría hacer tal actividad con ellos. Está bueno, dele. No era un colegio católico. Habían católicos, evangélicos, no creyentes, había de todo. Hasta gente o chavos que en contra de la iglesia, pero ahí estaban de todo. Entonces, para los primeros conciertos que hice ahí, o el primero más que todo, yo decía, ¿qué canto aquí? Porque aquí acostumbrado, baja al río, Dios se está moviendo, conciertos de aquí, de grupos juveniles. Pues yo no iba a cantar eso, muchos hijos tiene el padre, con este grupo de chavos que no saben quién soy, y estos no son de ir a la iglesia, y aquí hay de todo, no solo hay católicos. ¿Qué canto? ¿Qué puedo cantar? Y sí pasé un buen tiempo como, ¿qué puedo cantar aquí con ellos? Antes de la primera vez que lo hice, ¿qué canto? ¿Qué canto? ¿Qué canto? O sea, voy a tener 1 hora con ellos, ¿qué hago en esa hora? Porque si me pongo también como que a predicar algo así, no, es que aquí no. ¿Cómo le hago? Me hice mucho de música, mensaje secular, católica y evangélica. Tuve que agarrar de todo, toda vez la canción tuviera buen mensaje, un mensaje para chavos, yo la agarraba. Decía, esta tiene buen mensaje, porque yo no estaba pensando en ese momento que la doctrina católica o esto, no, yo estaba pensando, ¿qué le digo a estos chavos? Porque la clase que yo daba ahí, que no era una clase, era en los periodos que tenían libres, me daban chance para que entrara y platicara con ellos. Y me empezaban a contar clavos, sus rollos, y a veces ya después, solitos, me apartaban y decían, mire, quiero hablar con usted tal cosa. Entonces me revelaban muchas cosas de ellos, muchos problemas de ellos. Entonces yo decía, para poder darle una respuesta a estos chavos, ¿qué música les pongo? O les doy, o les canto. Entonces te digo, tuve que agarrar de todo tipo de música. De Martín, me agarré toda la de Martín, te calmas contigo mismo. Y mira, porque ni modo, era lo que tenía a la mano, una canción con mensaje. Y recuerdo que después del primer concierto, mira, lo digo muy agradecido con Dios, no lo digo como hinchándome de orgullo, lo digo muy agradecido. Haber visto a esos chavos no solo quebrándose en el concierto, sino como deseosos de querer hacer algo mejor con lo que estaban haciendo con su vida, a mí también me pegó, me dio duro. O sea, sí funciona esto, de cantarles en su lenguaje y lo que necesitan escuchar, con bromas en medio de todo, porque ya se convirtió en un recital, que yo entiendo por recital música y mensaje, ¿va? No solo es el concierto de música y música y música, sino música y mensaje. Me gustó. Entonces fue cuando le dije a la directora, mire, lo podemos hacer en el otro bimestre. Y lo hice por 3 años seguidos. Conciertos después, cada bimestre. Entonces conecté con los jóvenes de una manera que nunca lo había hecho aquí en tantos años de estar en grupos juveniles. Y lo que me hizo venirme a Esquipulas fue cuando, ahorita te lo digo rápido, pero cuando entendí eso. Señor, ¿querés que haga música?
que conecte con los chavos y que me oigan chavos, ya sea si son católicos, si son evangélicos, o porque ¿cuántos chavos jamás te van a poner una radio católica ahora que ya no se oye tanto radio? O menos te van a poner una playlist católica. Cabal. Jamás. ¿Cómo llegas a esos chavos? Y tal vez ni siquiera decir para que se vengan a la iglesia. No, para que en un momento difícil oigan algo que les ayude. ¿Cómo llegar a ellos? Vos te has fijado, usan mucho, por ejemplo, una canción con mensaje. Saber que se puede. O sea, Diego Torres, Color Esperanza. O sea, hay gente afuera que no son religiosos que de repente hace alguna canción con mensaje y pega, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo conozco al que es la vida y al que nos da la vida. ¿Cómo traducir eso en un lenguaje que los chavos lo puedan entender? Entonces ahí está. Sé que no me has preguntado por proyectos futuros, pero viene al caso. Dale. Viene al caso. Está en eso, fíjate, pues desde esas fechas, desde 2009, está eso ahí como en el tintero, así como, no esperes mucho, dale ya. Hacer música, por ejemplo, un álbum de música que no, su fin no es para que suenen radios católicas o para cantar en grupos juveniles. Que sonara en radios seculares o que lo oiga cualquier persona, incluso no cristiana, que vaya en su carro, pero que diga un mensaje, por ejemplo, Color Esperanza, ¿va? Música así. Y está ahí pendiente, ¿va? Entonces, yo ya sé, porque lo he visto con muchos otros cantantes. ¡Ay, el hermano se fue al mundo! Le gustó el mundo, ¿verdad? Sí, se fue al mundo. Ya no le gustaron los aplausos, ¿verdad? Está cantando canciones mundanas. Solo yo sé ese trato que tuve con Dios durante mucho tiempo y entender que Dios me estaba pidiendo, bueno, necesito que hagas, sí, música para alabar a Dios y todo, pero necesitamos traducirlo a una manera que lo entiendan los que están afuera, y también música para que suenen grupos juveniles, pues, pero que tenga contenido. ¿Sabes qué? Escuché una vez a un padre, ya no recuerdo en dónde lo oí, no sé qué padre era, solo recuerdo que un padre dijo una vez, no recuerdo que le preguntaron, dijo, yo no oigo música católica. ¿Y por qué? Un padre, ¿por qué un padre no oye música católica? No encuentro nada en la música católica, ¿no? Es música sin contenido. Y en ese ratito a mí me molestó, o sea, dije, como un padre dice eso, ¿va? Pero mucho después en el camino me fui pensando mucho en eso. El contenido, la letra de la música católica. Y fui encontrándole mucho sentido a lo que decía ese padre. A veces hay mucha música católica que hemos hecho, y me incluyo ahí, para entretener a los chavos, para darles un momento de sano entretenimiento en un grupo juvenil, ¿verdad? Brincan, gritan, dan vueltecitas. Y está bien, o sea, yo no me burlo de eso, porque yo también lo he hecho, y de pronto en algún otro momento, otra vez, voy a cantar algo que diga algo así. Pero digo, se supone que tenemos la verdad de nuestro lado, ¿no? Jesús es la verdad, y es un enorme magisterio el que tenemos en la iglesia, sabiduría de siglos, santos, de obispos, de papas, y no cantamos eso. Eso no lo cantamos. Fíjate, o sea, no transmitimos la fe. Tal vez transmitimos... Fíjate que yo he oído mucha música católica que está bien, o sea, no digo que está mal, pero una gran mayoría tiene un lado solo sentimental, emocional del autor. O sea, por ejemplo, alguien que cuente su testimonio, cantando una canción, y está bien, ¿verdad? Porque conecta con alguien que está pasando por lo mismo. Va, ok, ya conectaste, te entregaste a Jesús, está bien. ¿Qué viene después? O sea, ¿cómo te seguís formando? Si te gusta escuchar a ese autor, o sea, ¿qué más? ¿Cómo te formás? Es cierto, si queremos hablar de formación formal, bueno, irte a un curso, recibir un curso de teología o lo que sea, ¿no? Pero digo, en lo diario, vas en tu carro o estás en tu casa, pones una playlist, ¿va? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te dice esa canción? Si hay canciones que es cierto, levantamos las manos, aplaudimos y todo, está bien. Pero nos hemos quedado solo de ese lado. ¿Qué más? Del lado de la música que entretiene, música católica bonita, que te toca lo sentimental, lo emocional, que está bien, o sea, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Que hasta resultas llorando, ¡ay, esa canción me pegó! Y nadie te ama, como yo, o sea, está bien, o sea, Martín Valverde, ¿no? O sea, está bien, ¿verdad?
pero nos hace falta predicar nuestra fe, anunciar nuestra fe. Estos siglos que te digo de magisterio que tenemos, ¿por qué no lo cantamos? ¿Por qué no lo ponemos en una canción? Que no se aprovecha. ¿Por qué no se aprovecha? O sea, ¿por qué pongo ahora esta canción? Y, Señor, ilumíname. Y la fila de libros aquí atrás del magisterio de la iglesia. Señor, háblame. Y el Señor, lee, ahí está. Tengo una canción, por ejemplo, Santísimo, que es de adoración eucarística. Ajá. Me llevó 5 años escribir esta canción. Porque escribí el corito, lo estrené en la segunda Jornada Nacional de la Juventud, estrené solo el corito. Y durante 4 años más, solo tuve el corito. Y cada vez que lo cantaba en algún lado, le inventaba estrofa. Nunca, ya no me acuerdo qué cantaban esas veces. Solo sé que inventaba una estrofa, a la siguiente vez ya no me acordaba de esa estrofa, inventaba otra y así. Pero el corito siempre fue el mismo. Pero ya para la 5ª Jornada Nacional, que tuve la oportunidad de volver a cantar, dije, bueno, hoy sí la voy a terminar. Y mira, me puse a leer, por ejemplo, olvidé ahorita el nombre del librito, no recuerdo el nombre exacto, pero es de San Alfonso María de Ligorio, de sus visitas al Santísimo. Cuando me encontré con ese libro, es poesía, es encuentro con Jesús, o sea, es un amor a Jesús, Eucaristía, el que encontrás en ese libro, que yo me quedé enamorado de cómo San Antonio le escribe a San Alfonso le escribe a Jesús Eucaristía. Y mira, sin esforzarme tanto, de ahí brotó ponerlo en Santísimo. Hay algunas otras frases también de otros santos que ahorita no recuerdo, que también entraron en Santísimo. Y algunas cosas que decimos en misa. Por ejemplo, en misa decimos... se me fue ahorita la parte de Santísimo. Pan del cielo nos ha dado, cuando terminamos un momento de hora santa, ¿verdad? Pan del cielo nos ha dado. ¿Así dice el sacerdote? Pan del cielo nos has dado, creo que dice el Padre. ¿Qué nos contiene, diste, Señor, el pan nos del diste, cielo. Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Va. Eso está en Santísimo, o sea, lo puse ahí. Entonces yo dije, bueno, eso es lo que nosotros profesamos, lo que decimos, y entró en Santísimo. Entonces, no fue la primera canción, pero ya iba yo entendiendo, hay que meter nuestro magisterio, hay que meterlo acá, cantarlo, decirlo. Entonces, me gusta mucho que Santísimo, no tanto porque yo la haya hecho, sino que le buscas y en todas las estrofas encontrás magisterio, encontrás liturgia, y está en una canción, y es una canción, digamos, balada, pop, moderna. O sea, se puede. Sí. Y se puede hacer. Creo que de las primeras que escribí así fue Bienaventurados, que fue el himno de la 5ª Jornada Nacional de la Juventud. Bienaventurados, sí. Toda la canción es el mensaje del Papa Francisco que él mandó ese año. Entonces es magisterio del Papa Francisco para jóvenes. Entonces dije yo, bueno, porque yo no sabía cómo abordar el tema de pobreza de espíritu. Yo decía, ¿cómo hablar de pobreza de espíritu? Mira, le di vueltas de mi cabeza. Antes de que el Papa sacara el mensaje, yo ya tenía el encargo de hacer el himno. Entonces, ¿pero cómo hablar de pobreza? Porque a mí pobreza de espíritu me sonaba a alguien vacío, a alguien pues, que no tiene espíritu, que está vacío por dentro, ¿no? ¿Cómo abordar la pobreza de espíritu? Yo no entendía. Quisimos llamar a algunos padres que nos explicaran y todo, y algunas explicaciones que recibí yo, no, hombre, pero ¿cómo pongo eso en una canción? No hallaba cómo. Pero si Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿a qué se refería? Cuando cayó el mensaje del Papa Francisco, dije, esto es, va. De aquí soy. De aquí soy, va. Y agarré los estudiantes, mira, me enamoré de ese mensaje, y luego agarrarlo, me llevó un tiempo, pues, pero la canción entera es magisterio del Papa Francisco, de ese mensaje para nosotros los jóvenes. Wow. Entonces dije, sí se puede tomar del magisterio, y aunque no agarres un trozo completo, y aunque no pongas las palabras tal cual, porque hay palabras que hay que adaptar por el ritmo, bueno, ya cosas de composición de música, pero digo, que se mantenga la esencia del mensaje, o sea, estás cantando magisterio. Sí se puede. Y entonces ya, está bueno, brinquen pues, brinquen, griten, hagan todo lo que quieran, pero lo que están cantando es magisterio. Quítenle la canción, si quieren la música, quítenle la música, quédense con la letra, es magisterio. Estamos cantando nuestra fe. Pero, o sea, tuve que haber pasado por mucho para llegar a eso. O sea, sí tuvo un momento donde, Señor, siento que estoy cantando lo mismo. Siento que estoy llegando a entretener a la gente. De esa cuenta fue que
hace mucho que yo no canto, por ejemplo, mire, ¿será que iba a cantar a mi casa para una boda, verdad? O sea, canto boda, la misa, puedo cantarte una misa, pero yo no voy, por ejemplo, a casas de los 15 años, la boda o alguna fiesta particular en casa que antes a lo mejor sí iba. Y dije, no, me voy a dedicar, no porque yo me crea más o qué sé yo, sino, no, mi música se va a dedicar a la parte pastoral, de evangelización, en actividades organizadas por la iglesia. Ahí me voy a quedar. Pero sí, o sea, tuve que haber pasado por eso. O sea, ¿qué hago ahora? Siento que le estoy dando vuelta a lo mismo, llego a un lugar a cantar lo mismo, aunque para el grupo es novedad lo que estaré cantando, pero estoy cantando lo mismo y siento que ya no paso de aquí, ¿va? Entonces, Señor, ¿cómo querés que te sirva? Y me sirvió mucho, o sea, preguntarme, pasar por mi crisis, porque fue una crisis de 4 años de vivir en un lugar que yo no sé si me voy a quedar aquí viviendo para siempre. Y de pronto encontré que tenía esa respuesta, ¿no? De que, o sea, ¿querés que haga música? ¿Querés que otros oigan? Incluso me llegaron a invitar a una iglesia evangélica. Ah, de veras. Un chavo no fui. No fui por otra situación. Mire, puede llegar a cantar a nuestra iglesia. Profe, porque me decían, profe, puede llegar a cantar a nuestra iglesia. Sí, pero tu pastor lo sabe, ¿verdad? Porque eran evangélicos. Tu pastor sabe. Sí, yo hablé con mi pastor y dice mi pastor que sí, usted puede llegar a cantar. Y yo, a la gran. Interesante, ¿va? Entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame consultarle a mi asesor, que era el asesor de pastoral juvenil ahí en Esquipulas. Déjame consultarle a mi asesor. Y si mi asesor también está de acuerdo, yo voy. Padre, le dije, padre, tal y tal cosa, me están invitando a tal iglesia evangélica. ¿Puedo ir? ¿Te sentís cómodo? Me dijo. Sí, porque al final de cuentas es un alumno, yo lo conozco, o sea, y siento que puedo cantar ahí sin crear conflicto ni nada, pues puedo llegar ahí. Y ellos ya saben que yo soy católico, entonces no hay problema. Va, dale. Y yo, por primera vez voy a cantar en una iglesia evangélica. De aquí soy. De aquí soy. Un día antes de esa actividad fallece mi abuela. Ah, la gran. Y entonces tuve que viajar de Esquipulas para mi casa, para acá a la capital, y quedarme unos días, todo el duelo de la familia. Ya no fui. Y ya no me volvieron a invitar, ¿verdad? Sí, pues. Me perdí esa oportunidad. Pero interesante conectar con alguien pues que no es de la iglesia. O sea, yo digo, por aquí es. O sea, no se trata de que, quiere ampliar su público, quiere tener más público. No, o sea, el mensaje conectó con alguien. Y quiere que conecte con más, ¿no? Sí, o sea, fui entendiendo eso. Fui entendiendo que para mí, o sea, yo no estoy diciendo que así deben ser todos los músicos católicos, no. Para mí, en mi apostolado, en la forma que Dios quería que yo le sirviera, por ahí iba. De llegar a cantar también para otros que jamás te van a ir a un concierto católico, que nunca te van a ir a un grupo católico, nunca van a poner una radio o una playlist católica, jamás. Bueno, hay que llegar a ellos, ¿no? A la gran, qué interesante vos. Qué bonita la manera de trabajar. Porque yo creo que eso es una cuestión de cada uno de los servidores, del saber o de buscar cuál es la manera en la que nosotros vamos a terminar conectando ese mensaje que se nos ha revelado a nosotros para todos los demás, vamos. O sea, es una crisis que hasta yo experimento. Sí. Y es algo cotidiano de un servidor, se podría decir, ¿va? El cómo voy a ejecutar mi servicio de tal modo que pueda llegar a corazones de aquellos a los que tal vez nunca llegaría. Esa fue una de las preguntas que nos hicimos en un podcast con Flor, creo yo que fue, si no estoy mal. En la que comentábamos eso, ¿va? El cómo llegar a dar ese mensaje, vamos, de tal manera que pueda llegar a aquellos que tal vez no estarían ni siquiera interesados un poco en cómo hacemos las cosas aquí, ¿va? Claro. Qué bonito. Sí, y es que fíjate que yo insisto en esta parte de que cada quien tiene que descubrir pues el llamado que tiene, porque por ejemplo, hablando de músicos, yo sé que hay músicos, por ejemplo, que no le gusta la parte de animar en una actividad, de cantar, digamos, de esta manera como yo lo hago, sino que ellos pues solo en misa, ¿verdad? Cantar solo, por ejemplo, solo para misas. Yo digo, ese es su llamado. De hecho, para todo músico católico lo principal debe ser pues poder cantar una misa, ¿no? Pero hay quienes, por ejemplo, exclusivamente en misa y no les gusta estar en un concierto o algo así. No, yo en misa. Bueno, ese es su llamado. Ahí está, ahí debe estar.
Y así pues los demás, ¿verdad? Por ejemplo, a quien solo le gusta dar temas dentro de la iglesia, entonces podríamos cometer el error de criticarlo. No, hombre, tenés que salir de la iglesia y de los 4 muros y andar al mundo, no sé qué. Ok, pero si su llamado es solo hacerlo acá, pues ese es su llamado, ¿no? O sea, yo entiendo, por eso decía que para mí este es el llamado que yo tengo. Entonces, lo que sí es cierto es que en nuestro diario vivir cómo traducir eso, ¿no? Cómo que sea comprensible eso y no nos veamos como bichos raros en la calle ahí no sabiendo explicar nuestra fe o dando a conocer nuestra fe. Y es cierto que mucha gente que nunca va a tener un acercamiento a la iglesia, hemos oído muchas veces, el único evangelio que va a tener cerca somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros? Pero ese es otro, el riesgo también que tenemos que cuidar, porque yo he escuchado mucha gente, pues, que en el afán de traducir el evangelio a más gente, o lo diluye mucho, o lo hace demasiado informal, de tal manera que es lo que hablábamos de los sacerdotes o religiosos que están diciendo cualquier cosa en redes sociales, ya torcido, con tal de diluirlo y con tal de agradarle a la gente, ¿va? Con tal de caerle bien. O sea, ese ya es un extremo al que hay que evitar. He escuchado muchos amigos que estuvieron en Pastoral Juvenil y que lo hablaban como en tono revolucionario, no sé, sancarlista, ¿va? Como ya solo la capucha hacía falta, y como un evangelio entre mezcla de evangelio y algo de revolución, ¿no? Entonces, a veces podemos tener el peligro de mezclarlo con nuestra ideología o con una ideología. Entonces, o sea, es algo que hay que saber hacer, ¿no? Hay que saber cómo traducirlo sin la necesidad de diluir el evangelio. El Papa lo ha dicho bien, el lenguaje más nuestro, no licúen la fe, ¿verdad? O sea, no la mezclen con otras cosas, denlas entera tal como es. Así es, o sea, no para otro. O sea, decirlo de una manera que sea comprensible, pero decir lo que es, sin quitarle, ¿va? Tal como es. Sí. Puchica, vos, qué cuestión tan interesante. A la gran. Ya me diste un montón que procesar ahorita, fíjate vos. Y es que es así, va vos. Regresamos al tema con el que empezamos el podcast, vamos, el cómo es que terminamos tergiversando el mensaje incluso, vamos. Sí, el sí, mostrar. Sí. Y es que, por lo menos, yo que he estado más al pendiente o que he estado más al tanto en las comunidades como tal, dentro del movimiento en el que yo participo, siempre he encontrado mensajes muy diferentes. Muchos de que no hay que hacer esto porque esto y esto, o hay que tratar de hacer esto porque esto y que el amor y todo el rollo. Pero nunca hay un mensaje certero a vos como tal. No hay no hay un entendimiento. Son muy pocos los predicadores o aquellas personas que dan a entender ese mensaje como tal, ¿o a vos? Mira, creo que para empezar, creo que lo dijimos al principio, es clave la parte de formación. Va, sé que no es el tema principal de lo que estamos hablando, pero solo por decirlo. Por ejemplo, en redes sociales ahorita es como poner una granada ahí que va a explotar. Por ejemplo, si hablas del tema ahorita, por ejemplo, de unión de personas del mismo sexo, por ejemplo, o el tema en general de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, podés decir un montón de cosas y no sé, hasta insultar o decir cosas en nombre de Dios, supuestamente. Pero ¿qué dice la doctrina? ¿Qué dice la iglesia? O sea, es bien fácil. Incluso el catecismo de la iglesia le da, si no estoy mal, 4 numerales a eso. Son 4 párrafos. Y ahí está. O sea, todo se reduce a eso. O sea, léelo, estudialo, comprendelo. Y ahí está lo que dice la iglesia. O sea, no necesitas inventarte tantas cosas. Ahí está. Y en resumen, la iglesia dice respetarlos como personas. Y la iglesia les abre las puertas. O sea, deben ser recibidos con todo el respeto que se merecen, como se lo merece cualquier persona. No se les debe cerrar las puertas, no deben de ser discriminados. Son bienvenidos aquí a la iglesia. Entonces, como cualquier pecador de nosotros, pues es bien recibido, pueden venir. O sea, la iglesia les abre las puertas. Pero yo, por ejemplo, yo crecí mucho con eso de que ni siquiera acercárseles va, no sé, cosas así, pues que de niño uno veía tal vez la actitud de otro. Pero la iglesia es clara, son bienvenidos, pueden venir.
no aprueba y no promueve los actos sexuales, homosexuales, no los promueve. Pero también a nosotros nos pide, por ejemplo, el tema de castidad. A nosotros nos los pide también. O sea, no es la iglesia como imponiendo algo que no, solo ellos por no ser ellos. hagan. Exacto, no. Es a todos. Todos entramos en lo mismo, ¿no? Entonces, eso solo por dar un ejemplo, ¿no? Que la iglesia es clara, ahí está. Y el catecismo es un librito como de este grueso, sí, como una Biblia. Pero, o sea, ¿tenés duda de tal cosa? Ahí está. O sea, sí, leemos la Biblia, por supuesto, es palabra de Dios y todo. Pero lo entendemos también cuando la iglesia nos lo explica a través de su magisterio, y ahí está el catecismo para empezar. O sea, a veces nos hacemos muchas bolas entre ideologías y entre yo creo que, yo pienso que. Espérate, ¿qué dice la iglesia? Aquí está. ¿Sos católico? Ok, entonces aquí está lo que creemos los católicos. Es tan fácil como eso, pero a veces nos... Tan fácil y tan profundo, porque es cierto, el catecismo es un libro grueso y eso solo es el catecismo. Hay un montón de cosas que leer, pero digo, ahí está. Hoy estamos pasando por un conflicto en el país, por ejemplo, de tierras con nuestros hermanos de Sololá. ¿Qué dice la iglesia acerca de conflictos agrarios, de conflictos de tierras? La iglesia dice algo de eso y encontramos un montón de documentos de la iglesia, de papas que han hablado para todos los países, de conflictos políticos, dando luz a conflictos políticos, a conflictos comunitarios. O sea, la iglesia está ahí. Los papas han hablado, Dios ha hablado a través de los papas y ahí hay magisterio, pero nos da una pereza leer. Entonces resultamos diciendo cualquier tontera o creyendo cualquier cosa. Sí, cabal. Sí. Hay tantas cosas que de alguna manera uno no entiende como católico, que uno solamente piensa que ser católico es decir a misa, tu Padre Nuestro, tu Ave María, y ya estoy, no necesito más. Lo que Papá, se llama... Padre, bendígame el carro, o sea, que el carro, venga, y ya cumplí. Cabal, es ir a Esquipulas, a armar tu carrito, y ya vamos. Sí. Cuando es exactamente lo que vos comentabas respecto a lo del magisterio, que tenemos 2000 años, y es cierto, tenemos más de 2000 años de historia, 2000 años de documentos, 2000 años de cartas apostólicas, 2000 años de exhortaciones apostólicas, de papas, de santos, y por lo menos a mí me pasó, yo leyendo un libro de Santo Tomás de Aquino, y solo con leer ese libro es el que tu cabeza tenga una explosión así de entender tantas cosas. Yo lo leí justo en el momento en el que estaba pasando por una crisis existencial, babos, y eso fue como que a la vida, babos. Fue un alumbrar mi mente hacia a entender muchas cosas que tal vez no entendía, babos. Imagínate tener 2000 años de historia, 2000 años de esa luz que por estar ciego no la miras, vamos. Sí. Que por decir solamente con esto estoy bien, no necesito nada más, ¿va? Y es algo que por lo cual yo te felicito, vos, porque la verdad es de que el tener ese deseo de poder como que traducir a todos nosotros esa manera en la que cómo entender la fe, no solamente a través de X o Y cosas que los demás hacen, sino el verdaderamente mostrar un texto de fe, de magisterio a través de tus canciones, que puchica, que a todos nos es algo cotidiano, pero que tal vez de alguna manera nosotros no apreciamos de la manera que es, vamos. De que solamente nosotros decimos, es música porque música, y tal vez somos muy pocos los que decimos ¿por qué dice esto? ¿Por qué esto? Y que estamos muy arraigados a esa cuestión muy sentimental, o que estamos muy arraigados a estar siempre mal, vamos. O que estamos muy arraigados a solamente fregar, vamos. Y el poder tener una visión diferente
vamos, Claro. hacia cada una de esas cosas. No siempre tengo que estar mal, no solamente es fregar, vamos, sino Sí. es entender y buscar que la demás gente entienda a través Claro. de esa cuestión. Fíjate que cosas. me viene a la mente un par de anécdotas con eso que contás. Yo no sé cómo vamos con el tiempo, pero aquí Dale. les seguimos hablando. Dale. Fíjate pues que una de las que me acuerdo ahorita, llegué a cantar me invitaron a un retiro de jóvenes. Era, no sé, creo que no era de iniciación, pero era un retiro con chavitos de una comunidad. Y digo chavitos porque eran bien jovencitos. Debían, ¿no? Era un grupo de jóvenes, pero fíjate que este retiro había, creo que si mucho, habían 15 jóvenes, tal vez estoy diciendo muchos, eran bien poquitos, un grupo bien chiquito. Entonces, tan chiquito, pues que todos eran en una sola fila, estaban solo en una fila y esos eran todos los jóvenes que había. Entonces, sí, me invitaron a cantar, yo llegué, conecté mis cosas, a lo mejor no hubiera sido necesario sonido, pero bueno, había una bocinita y todo, me conecté. Entonces, me presentaron, Gabriel, ahora vamos a cantar. ¿Va? Ya no me acuerdo cuál empecé a cantar, te soy honesto, no me acuerdo cuál canté. Pero mira, solo puse el ritmo, me hago acompañar con una caja de ritmo, solo puse eso y los chavitos empezaron a brincar, ¿va? Y a empujarse entre ellos. ¿Va? Hacer relajo. Hacer relajo. ¿Va? Yo no me acuerdo que estaba cantando, yo casi siempre empezaba con Dios se está moviendo en este lugar. ¿Va? Casi siempre empezaba con ese canto. Bah, a lo mejor con eso empecé. Y todos estaban brincando y empujando y todo, y resultaron hasta en el suelo, ¿va? De los empujones que se daban. Entonces yo paré y no sé si la Cordy dijo algo así como, solo tengan cuidado, ¿verdad? No se van a lastimar, ¿verdad? Entonces yo no recuerdo qué dije. Yo no les dije nada de lo que estaban haciendo, sino que solo reiniciamos otra vez. No recuerdo si otra vez volví a cantar Dios se está moviendo, no me acuerdo. Y otra vez, va, y la empujadera y todo. Entonces yo ahí sí ya paré. Entonces yo dije, no los voy a regañar porque, primero, son chavitos, es lógico que quieran, pues, un momento de fregar y todo, o sea, es lógico. Y si algunos son nuevos que vengan por primera vez, o sea, venir para que los regañen, para que vienen a un retiro, entonces mejor que no vengan. Entonces solo les dije, mire, no sé cómo hemos aprendido a cantar música para Dios, le digo, pero solo escuchen lo que dice la letra. Estamos cantándole a Dios, entonces piensen cómo le dirían eso ustedes a Dios, cómo le cantarían eso que estamos cantando acá. Va, y ahí va, ya continuamos y estuvimos todo el día, los días que duró el retiro. Pero ese pedacito para mí me quedó, porque suele pasar conciertos, ¿va? Que teníamos, ¿va? 1,000, 5,000, 10,000 gente, ¿va? Y apenas suena el bombo, la batería, ¡pum, pum! ¡Ja, ja! La brincadera en el concierto, o sea, está bien, te anima, o sea, yo no estoy en contra de eso, digo, pero al salir del concierto, ¿qué te quedó, va? Te quedaste con un momento emocional, así como, sí vine a chijar aquí, qué bueno que fuiste a limpiar tu corazón, está bien, va, no estoy en contra de eso. Qué bueno si una canción te tocó, un testimonio te tocó y saliste bien quebrado o saliste bien tocado, va, está bueno. Pero, o sea, decimos que Guatemala, hablando aquí solo de este país, decimos que Guatemala, no sé qué porcentaje somos de cristianos entre católicos y evangélicos, que como que somos la mayoría, algo así, de con todos los cristianos, como que somos mayoría. Ok, es un país religioso, un país cristiano, ¿va? Y al mismo tiempo, país hundido en corrupción, violencia, asaltos y no sé qué, va. O sea, ¿cómo? Se supone si casi todos o la mayoría somos cristianos, ¿y cómo es que estamos hundidos en tanta cosa negativa? O sea, ¿cómo al salir de tu actividad religiosa, cómo incidís allá afuera? ¿Qué haces allá afuera? ¿Cómo? Entonces, digo, está bien, todos necesitamos ese encuentro con Jesús y como decías, a veces tenemos crisis personales y es válido que querrás resolver tus asuntos personales, tenés que estar bien, por supuesto. Pero después nosotros allá afuera, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y pues si alguien tiene un llamado especial a la política, pues está bueno, dale, métete a la política. No todos tenemos ese llamado, pero o sea, con lo que yo hago, ¿cómo ayudo a que algo mejore aquí afuera? Entonces eso me quedó a mí mucho desde esa vez que estaba con esos chavitos y me gustó mucho y conecté mucho que ahora pues nuestro asesor de Pastoral Juvenil Nacional, padre Raúl, cada vez que da un mensaje a jóvenes, casi siempre parece que dice lo mismo, pero su mensaje va por ahí. Está bien que brinquen, que griten, lo que quieran,
pero ¿qué pasa después de esto? ¿Qué sucede? Entonces decís, vaya, está bueno, si mi canción los hace gritar y todo, y después ponen mi canción cuando andan allá afuera, mi canción les va a seguir sirviendo allá afuera, les va a seguir animando solo a brincar aquí, o los va a motivar a una acción aquí afuera. Lo que yo canto les va a motivar a algo aquí en lo que hacen, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿verdad? De que qué hacemos afuera que incida, ¿no? Que incidan en lo diario que haces. Sí. Eso es importante, ¿no? Porque si no, vamos a regresar de pandemia y otra vez vamos a venir a los conciertos a echar el relajo que va a estar chilero, porque a mí me hace falta estar en conciertos y todo eso. Pero no es posible que vayamos otra vez a regresar a conciertos para salir a hacer nada, ¿vale? Sí. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde radica la verdadera fe, vamos? Exacto. La verdadera acción hacia aquello que desde un principio estábamos buscando, ¿va? Wow. La verdad es de que hay mucho que meditar, mucho que aprender de todo esto, vamos. Yo creo que esta temporada de pandemia fue algo que ayudó a muchos, a otros tal vez no tanto, pero que de alguna manera a todos y cada uno de nosotros nos dio un porqué, vamos. Nos dio una manera de reaccionar, de entender muchas cosas que tal vez desde un principio no le encontrábamos el chiste, vamos. Uh-huh. Y yo creo que este es el momento en el cual nosotros debemos de voltear un poco, un momento a ver todo lo que hemos hecho y reflexionar respecto a lo que vos decís, ¿va? Entonces, ¿y ahora qué toca? Uh-huh. Nos encerramos, nos vacunamos, hicimos esto y lo otro, pero ya vimos las necesidades, ya vimos cuáles son las cosas que nos están afectando. Entonces, ¿qué toca ahora? Desde mi posición como católico, uh-huh, ¿qué me toca ahora? Desde la posición que tengo yo como servidor, como un creyente, como laico, ¿cuál es el chiste que toca ahora, vamos? Y esa creo que es una de las cosas que más nos debemos de preguntar ahora, vamos. Porque fíjate que si vos como cristiano estuviste en pastoral juvenil o seguís estando en pastoral juvenil y estás estudiando derecho, por decir uno entre muchas carreras, ¿cómo se va a notar allá afuera tu ser cristiano, católico, ejerciendo tu abogacía, ejerciendo tu carrera como abogado? En los casos que tengas, vas a ser parte de ese sistema que obviamente tienes que ganar dinero, por supuesto, es tu trabajo, pero de ese sistema que se aprovecha de los que no saben, se aprovecha de los más débiles, a favor de los que tienen poder. O sea, ¿cómo vas a vivir tu... No estoy hablando de darle bibliazos a la gente de afuera, de predicarles, o sea, no, ese no es el momento. O sea, vas a ejercer tu carrera, pero de una manera honesta. Vaya, alguien se quiere meter a la política, métanse, muchachos. O sea, incluso hasta es necesario. O sea, necesitamos cambiar este sistema de política, pero le tenemos miedo a meternos a eso porque me meto a la política, o sea, ya manché mi nombre, ¿va? Sí. Saber en qué anda, qué intereses tiene, ¿va? O sea, necesitamos cambiar ese sistema, pero te tiene que notar allá afuera, pues, quiénes somos. Pues nos hace falta mucho eso, de que se note afuera, pues, que somos cristianos. Sí, la verdad que sí. Hay mucho que trabajar todavía. Hay mucho en lo que nosotros debemos de empezar a aprender, a saber cómo ser católicos ¿vamos? Uh-huh. Hemos visto ahora que en redes sociales ya hay muchos sacerdotes religiosos, laicos, que han empezado a meter ahí las manos para labrar un poco. Hemos visto un par de cuestiones ahí que sí, muy bonitos, otras que no mucho. Pero yo creo que así va a ir haciéndose una evolución, ¿no? Por lo menos ya hay un inicio, ya hay un algo ahí del cual uno ha empezado a labrar, y ahora solo falta el trabajar, formarse y el hacer, ¿no? Claro. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, vos. Lastimosamente ya nos pasamos 20 minutos. Yo sé. Le damos play y seguimos hablando. Me debes otro podcast. Porque es que hay mucho que platicar aquí, ¿no? Ya no platicamos de tu trayectoria, ya no platicamos tanto de tu música. De eso se trataba. De tus redes. Sí, vos. Es que
Es como yo te decía al principio, o sea, aquí empezamos con Abby y nos vamos hasta donde podamos, vamos. Porque así ha sido con otros invitados que también nos hemos quedado a medias, vamos. Sí, sí, sí. Y es que es muy bonito el poder platicar un poco más de todo lo que has hecho. Yo creo que a mí, al igual que a todos los que nos escuchan, es fundamental el saber cómo es que Jesús empezó a tocar tu corazón, desde qué momento decidiste el iniciar todo esto, porque siento de que ese es parte de lo que también me puede ayudar a mí como un escucha que no sabe o que tal vez no ha estado metido en la casaca, por llamarlo de alguna manera, a poder generar ese interés, ¿vamos? Claro. Esto no es solamente un llamado a todos aquellos que están fuera, sino también a los que están dentro y de los que tal vez están pasando por esa misma crisis, que están pasando por esos momentos difíciles. Claro. Y es también el decirles, hemos pasado por lo mismo. Y Dios no es un Dios que solamente busca de vos cómo sacarte las cosas, como muchas veces lo miramos, sino es un Dios bondadoso y misericordioso en todas sus anchas y altas. Sí. Y pues la verdad es que hemos visto la misericordia y el amor de Dios al que vos estés aquí, vos. Te agradezco mucho el que estés aquí. Esperamos el poder concretar una próxima visita para la segunda temporada con este podcast. Déjenme anunciarles que cerramos la primera temporada de Podcastolic. Venimos a hacer el cierre. Cabal. En exclusiva. En exclusiva. Y pues la verdad es que te agradecemos mucho. Algo que le querrás decir a nuestros escuchas ya para finalizar. Bueno, referente al tema, aunque pues el tema salió, ¿verdad? Pues se fue dando el tema. Pues no sé, podrán estar viendo o escuchando esto, tanto si son músicos, que no son músicos, que dicen, pero es que yo todavía no sé ni siquiera cómo servirle a Dios, sé que quiero servirle, pero no sé cómo, o yo qué tengo, yo qué tengo para dar, porque a veces he escuchado a muchos que dicen eso, pero yo qué hago, o sea, yo no canto, y a mí no me gusta hablar en público, y yo cómo le sirvo a Dios. La verdad es que todos tenemos un llamado, todos somos la respuesta a la necesidad de muchos. Y no solo de alguien más, sino que todos somos la respuesta de Dios a la necesidad de muchos. Había una vez un problema y Dios dijo, para este problema van a hacer esta solución. Y naciste vos. O sea, sos la bendición para muchos, pero obviamente pues quizá lleve su tiempo descubrirlo. ¿Para qué? Lo que sí es cierto es que todos nos dejemos usar por Dios y atrevernos a descubrir qué es eso que Dios quiere de nosotros. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, el proceso a veces es difícil y puede llevar incluso años, pero te aseguro que Dios no te quita nada, Dios no es que te prohíba y vas a ser un infeliz sirviendo. Te aseguro que encontrás la verdadera felicidad realizándote como persona y sirviéndole a Dios en eso que Él te ha llamado. Entonces, que Dios los bendiga. Estamos terminando acá temporada. Y sí, claro, por supuesto, para otra ocasión que Dios lo permita, pues por aquí vamos a estar y con todo gusto. Y ahí en pantalla están apareciendo en este momento todas las redes sociales en donde pueden seguir, y va a ser un gusto por ahí recibirlos. Así es, por ahí vamos a andar poniendo las redes sociales del hermano Gabriel. Bueno, pero para los que solo están oyendo, pues que nos busquen en YouTube. Ahí vamos a dejar la descripción del episodio también, de las redes sociales. Sigan a Gabriel en todos sus proyectos, muchachos. Estábamos viendo ahí del 15-22, creo yo que es, lo de la ropa, ¿no? Sí, hay varios. Ahorita está un poquito en pausa. Sí tengo algunos proyectos acá. Creo que no lo mencioné al principio. Estoy a tiempo completo desde hace unos años. Y este tiempo de pandemia ha sido un poquito de... Pues no ha habido actividades, ¿verdad? Cómo sostener nuestro apostolado. Entonces tuvimos que ver algunas otras maneras de cómo poder sostenernos. Pero ahí está. Si nos encuentran en redes, ahí están los links también a los proyectos que tenemos, en donde también pueden apoyarnos. Y pues ahí estamos. Ahí está. Muchas gracias a vos por estar el día de hoy acá con nosotros. Y pues nos vemos en una próxima, damas y caballeros. Esperamos que les haya gustado este magnífico final de temporada. Y pues nos estamos viendo, primero Dios, la próxima temporada. Esperemos en Dios la próxima semana, dentro de 15. Siempre los he dejado como que un fin de semana no, otro sí, después otros 10 días o 12 días. Y así, de a poco en poco, pero...
Nuestro editor también necesita descansar. Queda de vacaciones. Está de vacaciones, entonces, pues esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en una próxima, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Órale. Y chipilín.